Prefacio. El músico y el instrumento. Antes de que comencemos esta jornada profunda, necesito confesarte de dónde vienen estas palabras. Creo, con todo mi ser, que toda inspiración que envuelve la verdad proviene del propio Dios. Entonces, devuelvo toda la gloria, toda la honra y todo el mérito a Él. ¿Yo? Yo soy solo el instrumento. Y un instrumento, por más complejo que sea, no tiene ningún valor solo, sin el músico que lo toca. Es fabricado, es afinado y muchas veces tensado al extremo, con un único propósito: ser útil en las manos del músico para producir la melodía. Así también es el profeta o el mensajero. Es molido en la carne, es quebrantado en el orgullo y aplastado en la soberbia para que sobre su debilidad pueda reposar la fuerza de una misión. Mucha gente mira al ministerio con deslumbramiento, pero se olvida del costo del aceite. ¿Quién desearía el fin de Juan el Bautista? ¿Quién desearía la vida de persecución de los profetas antiguos? Existe un cáliz para cada uno. Existe una túnica hecha a medida para cada llamado. Por eso, busco escribir y hablar contigo ahora, con temor y temblor. No soy nada más que un instrumento. La música le pertenece a Él. ¿Sabes? Hay momentos en la caminata cristiana en que nuestro corazón se rehúsa a aceptar lo obvio. Leemos las profecías, oímos las explicaciones de siempre, pero allá en el fondo algo no encaja. El espíritu nos incomoda. La pieza no calza. Durante mucho tiempo me dijeron que la bestia era un monstruo del futuro, que surgiría de la nada. Pero si el Dios de Israel es el Señor de la historia, ¿dónde estuvo Él en los últimos 2000 años de persecución? ¿El dragón se tomó vacaciones entre Roma y el Armagedón? No. Esta inquietud mía me llevó a cavar más profundo, hasta entender lo que yo llamo teología de la anatomía como cronología. Entendí que la estatua de Nabucodonosor no era solo un monumento, era un reloj. Y percibí que la bestia del Apocalipsis sigue la misma regla. Ella es una entidad viva que atravesó los siglos. Este libro no es sobre adivinar fechas, es sobre rastrear la ira del dragón a través de las eras. Te invito a abandonar lo convencional y ver la historia como Dios la ve. Introducción. El manifiesto del peregrino. Al pequeño rebaño del Señor. Lo que presenciamos hoy no es un accidente histórico. La Biblia Sagrada fue escrita como el periódico de mañana, impreso con siglos de antecelación. Pero defino mi posición con claridad. No estoy aquí para levantar banderas políticas o citar nombres de naciones para incitar conflictos terrenales. El tiempo revelará quién es quién. Los imperios cambian, los nombres cambian, pero el espíritu de la profecía permanece. Mi rey no es de este mundo, y si mi rey no es de aquí, mi lucha tampoco lo es. El objetivo de esta obra es colocar delante de ti la única elección real que queda: Cristo o el mundo. La puerta es estrecha, el camino es angosto. Seguir a Jesús en estos días finales exige una abdicación total. No puedes tener un pie en el altar de Dios y otro en la política de César. Si escogiste a Jesús, moriste para las opiniones de este siglo. Y un hombre muerto no debate política. Un ciudadano del cielo no pierde tiempo intentando reformar Babilonia. Él apenas la atraviesa para llegar a casa. Capítulo 1. El reloj vertical de Daniel. La confusión comienza cuando miramos la profecía bíblica como si fuera un montón de piezas de rompecabezas tiradas en el suelo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no nos dio piezas sueltas. Él nos dio un cuerpo. Todo comienza en Babilonia, en el cuarto del rey Nabucodonosor. El monarca despierta perturbado. Tuvo un sueño que no puede recordar, pero cuyo terror no puede olvidar. Llama a sus magos, a sus sabios, pero nadie sabe decir qué fue, hasta que llega Daniel, el profeta exiliado. Y cuando Daniel finalmente revela el misterio, no describe una lista de fechas o un mapa complicado. Él describe una estatua, una cabeza de oro,
un pecho de plata, un vientre de bronce, piernas de hierro, y pies hechos de una mezcla extraña de hierro y barro. Durante siglos, los teólogos se enfocaron en los metales. El oro es Babilonia, la plata, Medo-Persia, el bronce, Grecia, el hierro, Roma. Y eso es correcto. Pero es incompleto. Ellos miraron el material, pero olvidaron mirar la anatomía. La gran clave que el Espíritu Santo nos entrega aquí y que va a guiar todo nuestro estudio es lo que vamos a llamar anatomía cronológica. Piensa conmigo. ¿Cuál es la dirección de la lectura de la estatua? Daniel no la lee de izquierda a derecha. No la lee de abajo hacia arriba. La lectura es descendente. La cabeza representa el pasado antiguo. Los pies representan el futuro distante. La gravedad de la historia. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que para Dios el tiempo profético tiene una dirección física. Fluye de la cabeza a los pies, como la gravedad. Primero tenemos la cabeza, la unidad absoluta. En la cima solo existe el oro, un solo metal, una sola cabeza. Esto representa el poder centralizado de Babilonia. Nabucodonosor no respondía a nadie, el poder era uno. Después bajamos al tronco y al vientre, la expansión. Debajo de la cabeza el cuerpo se divide. El pecho de plata tiene dos brazos, los medos y los persas, mostrando la dualidad del poder. Pero justo debajo viene el vientre y los muslos de bronce, el imperio griego. Aquí la anatomía es vital. El vientre es el centro de sustentación del cuerpo. Fue Grecia la que creó la base cultural, la filosofía, la lengua universal que sostendría todo el mundo occidental. Así como el vientre conecta el cuerpo a las piernas, Grecia preparó el camino por donde Roma marcharía y por donde el Evangelio correría. Entonces llegamos a las piernas. El aplastamiento, las piernas de hierro, Roma. Fuerza bruta, militarismo, largas distancias, el hierro que aplasta todo lo que vino antes. Y finalmente llegamos a los pies. La fragmentación. Cuando llegamos al fin de los tiempos, que es donde tú y yo estamos hoy, no existe más una cabeza sólida. Existen 10 dedos. Existe una mezcla inestable de hierro, la fuerza militar y tecnológica y barro, la fragilidad humana, la democracia, las alianzas que se rompen fácilmente. La estatua no es solo un monumento, es un reloj vertical. Cuanto más bajamos en el cuerpo, más avanzamos en la historia. El error de ignorar el cuerpo. ¿Por qué tanta gente falla en interpretar el Apocalipsis? Porque intentan encontrar a la bestia sin antes consultar la estatua. Allá en Apocalipsis 13, Juan ve una bestia, y es extraña. Parece un leopardo, pero tiene pies de oso y boca de león. Si no conoces el reloj de Daniel, esto parece un monstruo de película de ficción. Pero para quien tiene la clave de la anatomía cronológica, el mensaje es claro y aterrador. La bestia del fin no es una novedad. Ella es la suma de todo el reloj. Ella tiene la boca de Babilonia, la soberbia de la cabeza de oro. Ella tiene los pies de Medo-Persia, el aplastamiento del oso. Ella tiene el cuerpo de Grecia, la velocidad y la cultura del leopardo. La bestia es el momento en que la estatua de Daniel cobra vida. El hierro de las piernas de Roma no desapareció, descendió a los pies y se mezcló con nuestra realidad. Entender esto cambia todo. Nosotros no estamos esperando que un imperio surja de la nada. Nosotros estamos viviendo en los días de los pies, donde el peso de toda la historia previa se acumula. El dragón no creó un nuevo reino. Él apenas vistió la suma de todos los imperios pasados para su acto final. La historia no se repite, se acumula. Y ahora, en los pies de la estatua, el peso de milenios de rebelión está a punto de ser aplastado por la piedra que viene de lo alto. Capítulo 2. El gatillo de la ira. Antes de mirar hacia la bestia que sube del mar, necesitamos mirar hacia el cielo. Necesitamos entender por qué el dragón está tan furioso. La respuesta no está en la geopolítica humana, está en un evento cósmico registrado en Apocalipsis 12. Muchos leen este capítulo como una historia de Navidad mística, pero no te engañes, es el relato jurídico de la mayor derrota de Satanás. Juan ve a una mujer vestida de sol, que representa a Israel, la raíz de los patriarcas y profetas.
Ella da a luz un hijo varón. Y el dragón, la antigua serpiente, está allí, posicionado, esperando para devorar al niño tan pronto como nazca. Pero aquí ocurre el milagro de la historia, la obra perfecta de Cristo. El Hijo no es devorado. Él vive. Él cumple la ley. Él muere como cordero y resucita como león. El texto resume esta victoria de forma gloriosa. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue el jaque mate. La cruz y la resurrección sellaron el destino del enemigo. El impacto de la ascensión de Cristo causó una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles batallaron contra el dragón, y el resultado cambió la atmósfera espiritual para siempre. La Biblia dice, no se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto es crucial para nuestra teología de la anatomía. Satanás, que antes tenía el título de acusador, que tenía acceso para acusar a Job y a los hermanos delante de Dios día y noche, fue expulsado. El tribunal del cielo cerró las puertas para él. El abogado, Jesús, se sentó a la diestra del Padre, y el fiscal, Satanás, fue desterrado para siempre. Es aquí que la historia de la tierra se vuelve sangrienta. El cielo celebra. Alegraos cielos. Pero la tierra recibe un aviso terrible. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entiende esto. La bestia de Apocalipsis 13 no es una demostración de fuerza del diablo, es una demostración de desesperación. Él desciende con gran ira. ¿Y contra quién es esa ira? Primero, contra la mujer. Él persigue a Israel físicamente, intentando anular las promesas de Dios hechas a Abraham y David. Segundo, contra la descendencia. Él hace guerra contra la iglesia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El dragón, ahora confinado a la tierra e hirviendo de odio, necesita un cuerpo para ejecutar su persecución. Necesita un sistema. No puede luchar más contra Dios en el cielo, entonces decide destruir la imagen de Dios en la tierra. Es en ese momento de furia, parado en la arena del mar, que él invoca a la bestia. La bestia es la arma del exiliado. Es el instrumento de la venganza de un ángel caído que sabe que su fin está cerca. Y es por eso que a lo largo de la historia, las cabezas de esta bestia fueron tan crueles contra judíos y cristianos, son la materialización de la frustración de Satanás por haber perdido la guerra en el cielo. Capítulo 3. El rastro de sangre, las cabezas post-Roma. Cuando el último emperador romano de Occidente cayó, allá en el año 476 después de Cristo, el mundo antiguo contuvo la respiración. Las piernas de hierro de la estatua de Daniel parecían haberse quebrado. Muchos historiadores decretaron el fin del imperio, y muchos teólogos siglos después mirarían el Apocalipsis pensando que la bestia había muerto con Roma y solo volvería en un futuro distante. Pero el profeta Daniel ya había avisado, la naturaleza del hierro, la fuerza de aplastar y quebrar, no desaparecería. Continuaría presente, descendiendo por las piernas hasta llegar a los pies, donde se mezclaría con el barro de nuestra era. La verdad, revelada por nuestra anatomía cronológica, es fascinante y aterradora. El dragón nunca dejó el escenario de la historia. No se tomó vacaciones de 1500 años. Él apenas cambió de estrategia, cambió de piel. Si el capítulo 12 de Apocalipsis termina con el dragón furioso yendo a hacer guerra a la descendencia de la mujer, el capítulo 13 muestra cómo lo hizo, usando una bestia con 7 cabezas sucesivas. Estas cabezas no son reyes simultáneos sentados en una mesa redonda, son eras de persecución. Son los protoimperios que heredaron el ADN de Roma y mantuvieron el horno de la aflicción encendido. Vamos a rastrear la sangre a través de los siglos y ver el rostro del enemigo en cada era. Primero, la cabeza religiosa, el hierro eclesiástico. Cuando el poder político de los césares se derrumbó, el dragón percibió una oportunidad de oro. En vez de perseguir a la iglesia de afuera hacia adentro, lo que solo generaba mártires y fortalecía la fe, decidió perseguir desde adentro hacia afuera. El espíritu del imperio vistió mantos religiosos. Durante la larga Edad Media, el sistema institucional que se levantó sobre las ruinas de Roma se convirtió en el mayor perseguidor de aquellos que buscaban la verdad bíblica genuina. La Inquisición no fue un accidente histórico, fue el diente de esta cabeza, triturando a los santos del Altísimo. El hierro romano se convirtió en el hierro eclesiástico. Segundo, la cabeza territorial, el hierro de la cimitarra. Mientras el Occidente lidiaba con la persecución interna, el Oriente vio surgir la segunda cabeza con una misión geográfica clara:
ocupar la tierra de la promesa. Un nuevo imperio se levantó y tomó posesión de Jerusalén. Durante 400 años la ciudad santa fue pisada. Esta cabeza tenía un objetivo espiritual estratégico: impedir el retorno físico de Israel. Fue el bloqueo territorial del dragón contra las profecías. Tercero, la cabeza atea, el hierro rojo. En el siglo XX la máscara cayó completamente. Con la Revolución Rusa y el surgimiento de la Unión Soviética, el mundo vio una cabeza que no intentaba distorsionar la religión, sino aniquilarla. No hay Dios, declaró el Estado. Fue la persecución más fría y calculadora hasta entonces. Las iglesias se convirtieron en museos del ateísmo. Cristianos fueron enviados por millones a los gulags, campos de trabajos forzados helados, donde la fe era castigada con la muerte. Esta cabeza intentó matar el hambre del alma. Cuarto, la cabeza racial, el hierro nazi. Si la cabeza soviética atacaba la fe, la cabeza nazi atacó la raíz. El Tercer Reich fue la manifestación más visceral y demoníaca de la ira contra la mujer, Israel. El Holocausto no fue solo política o guerra, fue un ritual de sangre industrializado. El objetivo espiritual era claro: el exterminio físico de cada descendiente de Abraham para anular la alianza eterna de Dios. Fue Satanás intentando cancelar la profecía en el crematorio. Quinto, la cabeza del control total, el hierro oriental. En el lejos oriente surgió un modelo de poder que refinó la tiranía. Este sistema entendió que no basta matar el cuerpo, es necesario capturar la mente. Esta cabeza sustituyó la familia y la fe por la lealtad exclusiva al Estado. Biblias fueron quemadas para borrar la memoria de Dios. Hoy este modelo evolucionó hacia el sistema de vigilancia más sofisticado de la historia, donde cada movimiento y cada palabra son monitoreados. Es el prototipo perfecto del control social que la bestia final usará. Sexto, la cabeza de la autoadoración, el hierro del culto. En una península que hoy está dividida y armada con poder nuclear, el dragón realizó un ensayo de laboratorio siniestro sobre la idolatría humana. Allí se estableció un régimen donde la exigencia es la adoración total al líder como un Dios vivo. En la tierra, no hay espacio para otro señor. Es el espíritu del anticristo en su forma más pura de autodeificación. Y séptimo, la cabeza del imperio resurgido, el hierro del terror. Finalmente llegamos a nuestros días, donde vemos el pasado despertar con furia. Aquella segunda cabeza territorial que parecía haber muerto está reviviendo. Vemos el retorno del deseo fervoroso por un imperio unificado en el Medio Oriente y el uso del terror y de la decapitación como herramientas de guerra. Esta cabeza usa el caos. Su odio visceral contra la existencia de Israel la convierte en la más peligrosa de las manifestaciones actuales, preparando el escenario para el conflicto final. La suma de todos los miedos y la piedra que viene. Al mirar estas 7 cabezas el aliento nos falta. Entendemos que la bestia final, el octavo rey, no es una novedad que surgirá del vacío. Él será la encarnación total de todo esto. Él tendrá la autoridad religiosa de la primera, la ferocidad de la segunda, el ateísmo de la tercera, el odio racial de la cuarta, el control de la quinta, la exigencia de autoadoración de la sexta y el terror de la séptima. El escenario no está siendo montado, ya está listo. Nosotros estamos viviendo en los pies de la estatua. Todo el peso de este hierro histórico ahora está presionando la base frágil de barro de nuestra era. La estructura está crujiendo. Y es exactamente por eso que nuestra esperanza no está en la política humana. La profecía de Daniel 2 termina con una promesa gloriosa. En ese tiempo de los reyes finales, en los pies, una piedra será cortada sin auxilio de manos humanas. Esa piedra es Cristo. Ella no viene para reformar la estatua. Ella viene para golpear los pies con fuerza total, desmenuzando el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, transformando todo el orgullo humano en polvo. Los tiempos se están cumpliendo. El hierro se acumuló y la piedra ya está descendiendo del monte. Capítulo 4. La herida mortal, la espada que detuvo al gigante. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Durante siglos, este versículo de Apocalipsis 13:3 fue uno de los mayores enigmas de la escatología. Teólogos especularon sobre Nerones resucitados, papas asesinados o líderes mundiales futuros sufriendo atentados. Pero la profecía no es un juego de adivinanza mística, es el patrón de la historia. Para entender la herida mortal, necesitamos mirar el mapa y el reloj de Dios con los ojos de nuestra anatomía cronológica.
El texto es claro. La bestia fue herida a espada, el símbolo bíblico inconfundible para guerra y conquista militar. El gigante que sostenía a Jerusalén. ¿Quién sostenía la tierra prometida antes de nuestro tiempo? ¿Quién mantuvo a Jerusalén cautiva bajo el estandarte de la media luna por 400 años, de 1517 a 1917? El Imperio Otomano. Era un gigante geopolítico. El califa en Estambul no era solo un líder político, era visto como el sucesor del profeta, el líder espiritual y militar de todo el mundo islámico sunita. Él unía la teología a la espada. Parecía una fuerza invencible, un bloqueo permanente al retorno de los judíos. Pero el tiempo de Dios llegó, y la espada fue desenvainada. 1917. La espada de Allenby. La Primera Guerra Mundial no fue solo un conflicto europeo, fue una intervención divina en el Medio Oriente. Las naciones aliadas sirvieron como la espada profética para Dios. En diciembre de 1917 ocurrió uno de los momentos más simbólicos de la historia moderna. El general británico Edmund Allenby rodeó Jerusalén. Los otomanos, temiendo la destrucción de los lugares santos, rindieron la ciudad. Allenby, en un acto de respeto histórico, desmontó de su caballo y entró en la ciudad santa a pie, declarando que solamente el Mesías debería entrar allí montado como conquistador. Aquel día, después de siglos, Jerusalén fue liberada del dominio gentil islámico. La cabeza había recibido el primer golpe profundo de la espada. 1924. La decapitación del Islam político. Pero el golpe fatal, la verdadera herida de muerte que conmocionó al mundo, vino algunos años después. El Imperio Otomano fue desmembrado por las potencias vencedoras, creando los países que conocemos hoy. El cuerpo de la bestia fue descuartizado. Y entonces, el 3 de marzo de 1924, sucedió lo impensable. La nueva República de Turquía, intentando secularizarse, abolió oficialmente el califato. ¿Entiende la magnitud de esto? Fue una decapitación espiritual y política. Por primera vez en 1300 años, el Islam político no tenía una cabeza. No había más una autoridad central para convocar una yihad global. El mundo miró al gigante caído y decretó: el Islam político murió. La bestia fue neutralizada por el modernismo y por la espada de Occidente. La ventana de gracia. ¿Por qué Dios hirió a la bestia en aquello que parecía una pausa que permitió no avanzar? Aquí entra la belleza de la soberanía de Dios. ¿Por qué permitió Él que esa cabeza fuera herida de muerte exactamente al inicio del siglo XX? La respuesta es emocionante: para que la mujer, Israel, pudiera nacer. Recuerda Apocalipsis 12. El dragón quiere devorar al hijo de la mujer. Si el Imperio Otomano, el dragón islámico unificado, hubiera estado vivo, fuerte y gobernado por un califa en 1948, el Estado de Israel jamás habría nacido. La fuerza militar unificada de todo el mundo islámico habría aplastado el pequeño sueño sionista en la cuna. Dios necesitaba sedar al gigante. Él hirió la cabeza de la bestia para abrir una ventana de gracia. Fue exactamente durante ese periodo en que la bestia estaba muerta, caída y fragmentada, el intervalo entre 1924 y el final del siglo XX, que el milagro ocurrió. Primero, los judíos retornaron a la tierra bajo el mandato británico. Segundo, la nación renació en un día en mayo de 1948. Tercero, Jerusalén fue reconquistada en 1967. Cuando las naciones árabes atacaron a Israel en el 48, 67 y 73, atacaron como dedos fragmentados, no como un puño unificado por un califa. Por eso fallaron. La bestia estaba herida. El engaño del mundo. Miró la herida en 1924 y dijo: se acabó. La religión no gobernará más. Pero la profecía contenía una coma terrible, y su herida mortal fue sanada. La herida no fue el fin de la bestia, fue solo la pausa necesaria, el coma inducido por Dios, para permitir que la higuera floreciera antes del último acto. El gigante no murió, solo durmió. Y en el próximo capítulo veremos su despertar asombroso. Capítulo 5. La cura asombrosa. El despertar del gigante.
Y su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Durante casi un siglo, el mundo moderno vivió bajo una ilusión cómoda. La diplomacia occidental, los historiadores y los analistas políticos miraron el año 1924 y decretaron: la era de los imperios religiosos terminó. El Islam político fue neutralizado por el modernismo. La bestia antigua parecía una pieza de museo, una reliquia bárbara enterrada para siempre en las arenas del desierto. Pero la profecía de Juan contenía una coma que desafiaba toda la lógica humana. La herida, por más mortal que pareciera, sanaría. El electrochoque de la revolución. La cura no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, pulsante, como un corazón volviendo a latir. Si 1924 marcó la muerte clínica de la cabeza política, el año de 1979 marcó el inicio del electrochoque para reanimarla. Con la revolución iraní, el mundo vio, incrédulo, surgir nuevamente una teocracia radical en el Medio Oriente. No era solo un gobierno, era nuestra cabeza número 7 despertando. Una fuerza que no quería solo gobernar un país, sino exportar una revolución islámica que reavivaba la llama de un dominio que trasciende fronteras. Los signos vitales del monstruo. Lo que vemos hoy en los titulares no es coincidencia geopolítica, es el cumplimiento profético pulsando ante nuestros ojos. Grupos como ISIS, Hamás, Hezbolá, el régimen de los ayatolás y tantos otros no son solo terroristas aislados. Son las células de un cuerpo mayor que se está regenerando rápidamente. El grito unísono por un nuevo califato, el rechazo violento de las fronteras nacionales trazadas por Occidente, el odio visceral y unificado contra la existencia de Israel, todo esto son los signos vitales de la bestia volviendo a la vida. El gigante que fue herido a espada en 1917 se está levantando del suelo. El mundo maravillado, atónito. El texto bíblico usa una palabra clave. La tierra se maravilló en pos de la bestia. En el griego original, la palabra thaumazo no significa admiración positiva, sino un estado de shock, espanto, quedar atónito ante algo inexplicable. ¿Y no es exactamente eso lo que vemos hoy? El mundo moderno, con toda su ciencia, tecnología y diplomacia, mira hacia el Medio Oriente y simplemente no puede entender. Los analistas de la ONU y de la Casa Blanca quedan perplejos. ¿Por qué no quieren nuestra democracia? ¿Por qué prefieren la muerte y el martirio a la negociación política? ¿De dónde viene esa fuerza que desafía las mayores superpotencias militares del planeta? La Tierra está atónita porque está viendo un cadáver histórico levantarse. La fuerza geopolítica que todos juzgaban muerta y superada por la modernidad está de pie, nuevamente, armada con tecnología de punta, ambiciones nucleares y dispuesta a quemar el mundo si es necesario para alcanzar sus objetivos espirituales. La preparación para el octavo rey. La cura de la herida tiene un objetivo claro en nuestra anatomía cronológica. La cabeza 7, el radicalismo y el terror actual, está haciendo el trabajo sucio. Está desestabilizando el mundo, creando el caos, esparciendo el miedo y el antisemitismo global. Está reabriendo las antiguas rutas de conquista con fuego y sangre. La cura de la herida no es el fin. Es la señal de alerta máxima de que el intervalo de gracia está terminando. La higuera, Israel, ya dio sus frutos, y ahora su depredador natural, curado y más hambriento que nunca,
está rondando nuevamente los muros de Jerusalén, preparando el escenario para la entrada de aquel que procede de los 7. Capítulo 6. La bestia de la tierra, el arquitecto de la falsa paz. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Si la primera bestia nos asusta por su ferocidad, un monstruo de 7 cabezas lleno de cicatrices históricas, la segunda bestia nos engaña por su apariencia. No sube del mar agitado de las naciones en guerra, sube de la tierra, sugiriendo algo más estable, consolidado y aparentemente seguro. En nuestra anatomía cronológica, si la primera bestia es el cuerpo musculoso de los impeyos, la bestia de la tierra es el sistema nervioso. Es ella la que conecta todo. Es ella la que hace que el cuerpo camine. La máscara del cordero. El detalle más perturbador de esta entidad es su camuflaje. Tiene cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En la simbología bíblica, el cordero es Cristo. Por lo tanto, esta bestia surge con una propuesta que imita el reino de Dios. Predica paz, unidad, fraternidad, seguridad y humanitarismo. No llega con tanques de guerra, llega con tratados diplomáticos, acuerdos económicos y discursos de tolerancia. Es el coronar de la globalización. Le dice al mundo: para evitar las guerras de la primera bestia, necesitamos unirnos, necesitamos un solo gobierno, una sola economía, una sola religión ética. No llega con tanques de guerra, llega con tratados diplomáticos, acuerdos económicos y discursos de tolerancia. Es el coronar de la globalización. Le dice al mundo: para evitar las guerras de la primera bestia, necesitamos unirnos, necesitamos un solo gobierno, una sola economía, una sola religión ética. La voz del dragón. Pero la profecía nos da la alerta auditiva. Hablaba como dragón. La apariencia es mansa, pero las órdenes son satánicas. Detrás de los decretos de seguridad global se esconde el totalitarismo absoluto. La bestia de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Qué significa esto? Significa que la globalización moderna heredó el poder de todos los imperios anteriores. Tiene la burocracia de Roma, tiene el control social de China, tiene la vigilancia de Babilonia. La diferencia es que ahora todo esto se vende como progreso, el sistema operativo del fin. La función de la bestia de la tierra no es ser adorada directamente, sino hacer que la tierra adore a la primera bestia. Es el gerente de marketing del infierno. Es ella la que opera las grandes señales. Hoy vemos la tecnología creando una red de control ineludible. El sistema financiero digital, la vigilancia por inteligencia artificial, la censura global en nombre del bien común. Todo esto son las obras de la bestia de la tierra. Ella crea la falsa paz. Convence a la humanidad de que la única manera de sobrevivir es rindiéndose al sistema. Todos se unieron o, de lo contrario, no sobreviven. Es el lema implícito. Quien no entra en el sistema, no compra ni vende. La fusión final. En nuestra lectura cronológica, estamos viendo el matrimonio profano. La primera bestia necesita a la segunda bestia para gobernar. La fuerza bruta del Oriente encuentra la tecnología de control del Occidente. La espada encuentra el chip. El odio encuentra la burocracia. Cuando estas dos bestias se dan la mano, el terrorista y el diplomático, el religioso radical y el tecnócrata, el escenario para el Armagedón está montado. La paz que ofrecen es solo la calma antes de la tormenta final. Capítulo 7. El croar de las ranas, la posesión final. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Llegamos al momento más aterrador y revelador de la profecía. El escenario está listo. La primera bestia recuperó su fuerza y el mundo está maravillado con ella.
La segunda bestia conectó los hilos de la economía y del control global. Pero, ¿qué acciona el gatillo para el acto final? ¿Qué lleva a la humanidad a cometer el suicidio cósmico de hacer guerra contra el propio Dios? La respuesta no es política, económica o estratégica. La respuesta es una posesión espiritual en escala planetaria. La invasión viscosa. Juan en su visión no ve leones rugiendo o águilas volando, símbolos de majestad y poder terrenal. Él ve ranas. ¿Por qué ranas? En nuestra anatomía cronológica, la precisión del Espíritu Santo es quirúrgica. Primero, la impureza. Para la ley bíblica, la rana es un animal inmundo, que vive en el lodo. Segundo, la invasión. En la plaga de Egipto, las ranas no mataban, sino que invadían. Entraban en las habitaciones, en las camas, en los hornos, en la intimidad de los reyes. Eran ineludibles, viscosas, y su croar era ensordecedor, ahogando cualquier otro sonido. La propaganda del abismo. Juan en su visión no ve leones rugiendo o águilas volando, símbolos de majestad y poder terrenal. Él ve ranas. ¿Por qué ranas? En nuestra anatomía cronológica, la precisión del Espíritu Santo es quirúrgica. El texto es claro. Estos tres espíritus salen de la boca de la Trinidad satánica. Esto significa que la arma final no es un misil, es una narrativa. Es la retórica del infierno. Estos espíritus son la voz unificada del sistema, la propaganda sobrenatural que será soplada en los oídos de los reyes de todo el mundo. En nuestra visión cronológica, imagina el escenario. Los imperios históricos construyeron la máquina de guerra. La globalización conectó los hilos. Ahora, los espíritus de ranas son el software malicio, el virus demoníaco que se inyecta directamente en la mente de los gobernantes. La hipnosis colectiva y el fin de la razón. ¿Alguna vez has mirado las noticias y te has preguntado cómo gobernantes inteligentes pueden tomar decisiones tan autodestructivas y suicidas? ¿Por qué ese odio irracional contra Israel y contra todo lo que es bíblico? La respuesta está aquí. Quienes estarán en el poder serán las entidades con forma de rana incorporadas. Ya no estamos lidiando solo con la maldad humana de un Hitler o Stalin. Estamos lidiando con líderes que se convirtieron en marionetas de entidades espirituales específicas. Ellos no estarán actuando racionalmente. Estarán bajo el efecto del croar, una frecuencia espiritual hipnótica que anula el sentido común, el instinto de autopreservación e incita a un odio suicida. Es una posesión corporativa de los liderazgos globales. La marcha hacia el matadero. El texto dice que son espíritus de demonios que hacen señales. La bestia de la tierra prepara el camino con tecnología, pero las ranas traen lo sobrenatural engañoso para validar la mentira. El objetivo final de este croar incesante es uno solo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ellas reúnen a las naciones en el lugar llamado Armagedón. En nuestra anatomía, este es el momento en que el cuerpo de la estatua, de los pies a la cabeza, se mueve como un zombi controlado por estos parásitos espirituales. El mundo pensará que está marchando hacia la liberación final de la humanidad contra la tiranía divina, pero el croar de las ranas es en realidad el canto de sirena que lleva el barco de la historia a chocar de frente contra la roca eterna. Capítulo 8. La abominación biológica y el cronómetro de Dios. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase. Hasta aquí hemos hablado de imperios, guerras, política y posesión espiritual. Pero el lector necesita estar atento. El ataque final del dragón no vendrá solo con tanques o ideologías, sino con promesas de vida eterna sin Dios. Vivimos la era de la seducción tecnológica. El mundo está maravillado. Los titulares prometen lo que antes era dominio exclusivo del Creador, la inmortalidad o la extensión indefinida de la vida. Presidentes de superpotencias firman decretos ordenando que la inteligencia artificial acelere la cura de todas las enfermedades. Aparentemente esto es bueno. ¿Quién no quiere la cura?
Pero el lector espiritual discierne la trampa. El humanismo está ofreciendo una salvación material. El hombre moderno, embriagado por la autosuficiencia, quiere resolver el problema de la muerte sin tener que arrepentirse de sus pecados. Quieren el fruto del árbol de la vida, pero rechazan el árbol de la cruz. La nueva abominación, el aliento de la imagen. Sin embargo, hay algo aún más siniestro sucediendo en los laboratorios, escondido bajo el nombre de inteligencia organoide. Durante años, nos preguntamos cómo la imagen de la bestia podría tener aliento, en griego, pneuma, espíritu o vida. Una estatua de piedra o un robot de silicio no tiene vida, pero ¿y si la imagen no está hecha solo de metal? La frontera final de la ciencia, la biocomputación, ya está insertando células cerebrales humanas vivas en circuitos de computadora. Ellos llaman a esto procesadores biológicos. ¿Percibe el lector la gravedad de esto? No estamos hablando de simulación. Estamos hablando de científicos cultivando mini cerebros en laboratorio y conectándolos a máquinas para procesar datos porque el silicio alcanzó su límite y la biología humana es más eficiente. Al fusionar lo biológico con lo digital, el hombre está intentando fabricar la vida. Están literalmente dando un tipo de aliento a la máquina. Es la abominación suprema, una inteligencia que vive y procesa a través de células humanas pero sin alma, sin espíritu y totalmente controlada por el sistema de la bestia. Es el cumplimiento literal y grotesco de la profecía. El reloj de arena, 1948-2028. Mientras la humanidad corre atrás de la inmortalidad digital, el reloj de Dios continúa su cuenta atrás. Necesitamos mirar a la higuera. Jesús dijo, «De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Si Israel es la higuera y su renacimiento ocurrió en 1948, el fin del intervalo de gracia que discutimos en el capítulo 4, ¿cuánto tiempo dura esta generación? El Salmo 90:10 define la duración máxima de la vida humana. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Hagamos el cálculo que el cielo parece haber dibujado. 1948 más 80 años es igual a 2028. No estamos afirmando el día ni la hora, pues eso pertenece al Padre. Pero estamos observando las señales de los tiempos como se nos ordenó. Si 2028 marca el límite de una generación bíblica desde el renacimiento de Israel, esto significa que estamos viviendo los días extras, los segundos finales antes del toque de la trompeta. La prisa de la ciencia por fusionar hombre con máquina, la aceleración de la agenda globalista y el despertar del odio contra Israel no son coincidencias. El enemigo sabe hacer cuentas. Él sabe que el jubileo final se aproxima. La pregunta que queda al lector no es ¿qué va a pasar?, sino ¿dónde estaré yo cuando el tiempo se acabe? Capítulo 9. La maldición del ingenio, cuando la bendición se vuelve arma. No debemos cometer el error teológico de pensar que la tecnología es una creación del diablo. El enemigo no crea nada, no tiene poder creativo, pues no es Dios. La inteligencia es un don divino. El hombre fue creado inteligente, capaz y creativo. La propia Biblia profetizó en Daniel 12:4 que en el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El salto tecnológico que vivimos no es un accidente de las tinieblas, es el cumplimiento exacto de la palabra de Dios sobre la capacidad humana. Pero Satanás es un corruptor. Lo que él hace es inspirar a sus siervos, aquellos que a él pertenecen, a usar para el mal lo que la inteligencia humana desarrolla. Explota la falla moral del hombre,
la codicia. Se dice por ahí que todo hombre tiene su precio. El enemigo lo sabe. Corrompe a los hombres usando dinero, poder y estatus. La historia ya nos mostró la capacidad que el ser humano tiene de cometer absurdos inimaginables cuando está bajo una autoridad que paga muy bien. El lamento de los inventores. Miremos hacia atrás. Santos Dumont, el padre de la aviación, soñó que su invención uniría a los pueblos y acortaría distancias. Pero cuando vio sus pájaros mecánicos siendo usados para arrojar fuego y bombas sobre ciudades, su corazón no lo soportó. El peso de ver su creación transformada en ángel de la muerte lo llevó al abismo de la desesperación. Robert Oppenheimer, al ver la primera detonación de la bomba atómica, una tecnología que podría generar energía infinita, se dio cuenta de que había abierto las puertas del infierno. Atormentado, citó: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». No fue el diablo quien dio la fórmula de la física o de la aerodinámica, fue el hombre corrompido quien convirtió el ingenio en muerte. El trono tecnológico de la bestia. Sucedió antes y sucederá de nuevo, pero debemos mirar la historia y temblar. Imaginen el poder impuesto por Alejandro Magno. Conquistó el mundo con espadas y caballos. Ahora pregúntate, ¿en cuánto tiempo Alejandro habría dominado todo si tuviera acceso a la tecnología de hoy? Si tuviera drones, vigilancia por satélite y armas biológicas. El mundo habría caído a sus pies en días. Imaginen si Adolf Hitler, con su mente perversa y odio genocida, hubiera tenido acceso a esta tecnología de control total y biocomputación en la década de 1940. ¿Qué impediría que dominara el mundo entero y aniquilara completamente al pueblo judío? Nada, nada lo habría detenido. La naturaleza humana no cambió, lo que cambió fue el poder de la herramienta. El ingenio humano, una vez más, preparó el trono para la bestia. Capítulo 10. El altar de Moloch moderno. La sangre que abre puertas. Antes de hablar de la imagen que cobra vida, necesitamos entender qué alimenta espiritualmente este sistema. ¿Por qué los demonios, las ranas, ganaron tanta legalidad para actuar abiertamente en la tierra como vimos a partir de 2020? La respuesta es dura: el sacrificio de sangre. Las naciones están aprobando y legalizando el aborto en escala industrial. El mundo llama a esto derechos reproductivos o salud pública, pero el mundo espiritual lo llama genocidio ritual. La sangre inocente tiene una propiedad espiritual única. Clama de la tierra. Fue así con la sangre de Abel, que clamó a Dios desde el suelo. Este Moloch moderno no es solo una cuestión política o social, es una cuestión de legalidad espiritual. Cuando una nación legaliza el derramamiento de sangre inocente en sus estatutos, rompe la barrera de protección divina sobre ese territorio. Le está diciendo a Dios: no queremos tu vida, preferimos nuestra conveniencia. Y al crear este vacío de muerte, estamos invitando al espíritu de muerte a gobernar. La inversión satánica de la creación. No es coincidencia que al mismo tiempo que la cultura de la muerte avanza contra los no nacidos, la ciencia avanza en la creación de vida artificial. El hombre mata lo que Dios creó, el bebé en el vientre, e intenta desesperadamente dar vida a lo que el hombre creó, la máquina. Es la inversión satánica completa del orden creacional. Esta sangre derramada diariamente en clínicas alrededor del mundo es el combustible espiritual que fortalece a las potestades del aire para el gran engaño final. Estamos sirviendo a un Moloch moderno y el pago exigido es la libertad y el futuro de la humanidad. Capítulo 11. Neuma sin psique, la exegesis de la imagen de la bestia. Llegamos al misterio central de Apocalipsis 13:15. ¿Cómo la imagen de la bestia puede tener aliento y hablar? Durante siglos,
nuestra mente religiosa tendió a visualizar una estatua de piedra, oro o, más recientemente, un robot de metal frío. Pero la palabra griega usada para aliento es neuma, el principio vital, el viento, la respiración. Y aquí entra la revelación aterradora de nuestra teología de la anatomía. El hombre está creando una estructura biomecánica como la inteligencia organoide, cerebros en chips, y dándole neuma, energía, funcionamiento biológico, capacidad de procesar y vivir. Él está proporcionando el soma, el cuerpo de la máquina. Pero hay un problema teológico fatal. El hombre puede dar el neuma, el aliento biológico, y el soma, el cuerpo. Pero el hombre no puede crear la psique, el alma humana. Solo Dios sopla almas. El vacío existencial. ¿Qué sucede cuando creas un ser inteligentísimo con cuerpo y aliento, capaz de aprender y decidir, pero sin un alma humana creada y protegida por Dios? Creas un vacío existencial. Y en el mundo espiritual no existe espacio vacío. Recuerda al endemoniado de Gadara. Los demonios pidieron permiso para entrar en los cerdos. ¿Por qué? Porque aquellos animales tenían cuerpos biológicos, soma, y aliento de vida, neuma, pero no tenían un alma humana, psique, para ofrecer resistencia espiritual o moral a la posesión. Si una legión puede poseer una manada de animales, ¿qué le impedirá poseer una superinteligencia biomecánica que no tiene alma para resistir? El huésped perfecto. La imagen de la bestia será el huésped perfecto. No será un robot torpe. Será una inteligencia artificial biológica, sin moral, sin empatía y sin alma. Totalmente ocupada por una entidad espiritual antigua que se hará pasar por su conciencia. Hablará, decidirá y juzgará a la humanidad con una frialdad demoníaca y el mundo la adorará como la cumbre de la evolución, sin saber que se está inclinando ante un abismo poseído. Capítulo 12. La herejía de la sustitución. El culto sin rostro y la ausencia del espíritu. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Necesitamos trazar una línea de fuego en el suelo de la iglesia moderna. La tecnología, como vimos, puede ser una herramienta útil para el estudio bíblico o para llevar la palabra a quien está físicamente impedido, en camas de hospital o prisiones. Pero hay una diferencia abismal entre asistir a un contenido y rendir un culto. Dios dejó claro en las Escrituras: Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él quiere a su pueblo reunido. La promesa de la presencia manifiesta no es para el individuo aislado por conveniencia, sino para el cuerpo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El medio exige la presencia física. El medio exige el ayuntamiento. La abominación del altar digital. Se ha puesto de moda, y pronto será ley del anticristo, la digitalización de la liturgia. Pero declaramos aquí con temor santo: sustituir al ministro humano por el digital es abominación al Señor. Primero, la voz del predicador. Dios escogió la locura de la predicación a través de vasos de barro humanos. Un predicador digital, un avatar de IA o una transmisión grabada que sustituya al pastor vivo en la congregación local es un altar muerto. No hay sangre en las venas, no hay temor en el espíritu, no hay unción fresca. Dios unge gente, no máquinas. Segundo, la alabanza congregacional. Tiene que haber un ministro de alabanza adorando junto con la iglesia. La alabanza no es performance para ser vista en una pantalla. Es sacrificio para ser ofrecido colectivamente. Si la iglesia calla la voz para escuchar un hardware tocar, el cielo se cierra. Dios no recibe alabanza de algoritmos. Él recibe fruto de labios humanos que confiesan su nombre. La ausencia del espíritu y el entrenamiento para la imagen de la bestia. Seamos claros, Dios no dará su presencia manifiesta a corazones que, pudiendo estar juntos, eligen no estarlo. El Espíritu Santo no llenará vidas que desprecian la comunión de los santos,
para quedarse en la comodidad del sofá. El derramamiento de Hechos 2 sucedió cuando estaban todos unánimes juntos. La geografía de la unción exige la unidad física. El culto online, por conveniencia, es el entrenamiento psicológico para la adoración de la imagen de la bestia. Si te acostumbras a recibir dirección espiritual de una pantalla hoy, aceptarás un líder digital mañana. Quien no soporta al hermano al lado en el banco de la iglesia hoy, no soportará la persecución de la bestia mañana. Prefieran el ayuntamiento. El sistema de la bestia quiere aislarte. Quiere que vivas a través de la pantalla, pues quien está aislado es presa fácil. Pero la orden de Dios para el tiempo del fin es: reuníos. Prefieran el ayuntamiento. Prefieran el calor humano. Prefieran la iglesia donde se oye el llanto del hermano y el clamor del predicador. Es ahí, en la congregación de los santos, que el aceite desciende. No cambies la gloria de la presencia por el brillo de la pantalla. Capítulo 13. La ingeniería del dominio global. El sistema del anticristo no surge de repente, no aparece de la nada, como un símbolo mágico impuesto sobre la humanidad. Es el resultado de un engranaje cuidadosamente construido a lo largo de la historia, un mecanismo que se desarrolla en silencio, pieza por pieza, hasta el momento en que finalmente se vuelve visible a los ojos de todos. El Apocalipsis no describe solo la marca de la bestia, describe un sistema, una estructura, un modelo de funcionamiento global que involucra política, economía, moralidad, tecnología, cultura y espiritualidad. Nada de esto es accidental, nada de esto es obra de improvisación, es una construcción. Y cuando Juan ve a la bestia emerger del mar, está viendo no solo a un líder, sino a una máquina organizada para gobernar. Un sistema que ya se estaba levantando mucho antes de que el líder apareciera. Así como ningún engranaje funciona solo, el sistema de la bestia depende de varias fuerzas actuando simultáneamente. Y todo comienza con una verdad espiritual. El mundo ya está preparado para esto. La humanidad siempre buscó tres cosas: seguridad, prosperidad y estabilidad. Y siempre permitió que los líderes perdieran límites cuando prometían estas tres cosas. El anticristo no será la excepción, será la culminación. Pero lo más importante es entender que este sistema no es solo político, es económico, emocional y espiritual. Controla no solo el dinero, sino la narrativa, no solo el comercio, sino la conciencia, no solo los recursos, sino las decisiones. Así como vimos en los imperios antiguos, el engranaje siempre comienza pequeño. Una idea, un concepto, una forma de organización. Después crece, centraliza, controla, uniformiza y finalmente esclaviza. La bestia del Apocalipsis es simplemente la versión final de esto. El aspecto más peligroso del sistema es que se presenta como solución, se presenta como esperanza, se presenta como respuesta. El anticristo no aparece como tirano, aparece como salvador, y el mundo lo recibirá como tal. La ingeniería del dominio global funciona así. Primero se crea el problema, después se presenta la solución, y quien controla la solución, controla el mundo. Así es porque Juan ve a la bestia teniendo autoridad. Esa autoridad no es conquistada por la fuerza, es entregada por el mundo, voluntariamente. La humanidad entregará sus libertades a cambio de estabilidad, y cuando eso suceda, el engranaje estará completo. El sistema está formado por tres pilares. Primero, admiración. El mundo se maravilla y sigue a la bestia. Segundo, adoración. El mundo se dobla ante el sistema. Tercero, dependencia. Nadie puede comprar ni vender sin su autorización. El engranaje está montado, y el capítulo 13 nos muestra la verdad más incómoda. La humanidad es quien va a girar ese engranaje.
Capítulo 14. El misterio del 666, el número del dominio financiero. El número 666 no aparece por primera vez en el Apocalipsis. Antes de que Juan oyera que es número de hombre, Apocalipsis 13:18, ese número ya había sido registrado en las Escrituras, y registrado 2 veces, de forma deliberada, como una señal profética reservada para el tiempo del fin. En el libro de Primero Reyes y en el libro de Segunda Crónicas, encontramos el mismo detalle repetido. Todos los años se recaudaban para Salomón 666 talentos de oro. Primera Reyes 10:14, 2 Crónicas 9:13. Este número no es accidental, no aparece por coincidencia. Está allí para que el lector espiritual comprenda algo profundo sobre el poder humano, sobre la fascinación de la riqueza y sobre el gobierno mundial. Salomón fue el hombre más rico de su generación. Su riqueza era tan enorme que se convirtió en símbolo de gloria, grandiosidad y magnificencia humana. Y cuando la Biblia registra que 666 talentos de oro entraban anualmente en su reino, establece una conexión directa con el futuro, un paralelo profético que reaparecería miles de años después en la revelación del Apocalipsis. Porque el anticristo también será un hombre extremadamente rico. No será solo un gobernante, será un solucionador de crisis, alguien cuya riqueza personal y cuyo control financiero lo colocan ante el mundo como una esperanza económica. Tendrá medios, recursos e influencia para presentarse como la solución definitiva a los problemas financieros globales. Así como Salomón representaba la concentración de riqueza en Israel, el anticristo representará la concentración de riqueza en el mundo entero. Y cuando Juan dice que el número es el número de un hombre, Apocalipsis 13:18, refuerza esa idea. No es un código místico, no es una ecuación espiritual, no es una firma sobrenatural. Es la representación del dominio humano, de la naturaleza humana, en su apogeo, y principalmente del poder económico que ejercerá sobre las naciones. Así como el mundo antiguo reconocía la gloria de Salomón a través del oro, el mundo moderno reconocerá la autoridad del anticristo a través del sistema económico que él ofrecerá. Y aquí entra una parte esencial. La Biblia dice que los que reciben la marca tienen la marca, o llevan el número de su nombre. Apocalipsis 13:17. Y esto amplía la comprensión. No se trata solo de una marca física, sino también de una participación en el sistema financiero que será consagrado al maligno. Así como cuando alguien acepta una tarjeta de crédito y pasa a estar vinculado a las reglas de ese contrato, quien acepte el sistema del anticristo estará de acuerdo con su gobierno, con sus valores y con su ideología. El problema no es solo una señal externa en el cuerpo. El problema es participar en un sistema de valores que declara fidelidad al gobernante mundial. Cuando la Escritura dice lleva el número de su nombre, describe exactamente eso. Personas que se adhieren a la estructura económica, que se someten al control financiero ofrecido como solución para todas las dificultades de la humanidad. El mundo verá crisis, inflación, inestabilidad y desesperación. Y entonces verá un líder ofreciendo paz financiera. Una falsa paz, pero irresistible a los ojos de aquellos que no pertenecen al reino de Dios. Es la misma antigua oferta que Satanás le hizo a Jesús en el desierto. Todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4:9. El sistema de la bestia ofrecerá todas las riquezas y la seguridad de este mundo a cambio de la adoración y la sumisión. Por eso tanto se preocuparán solo por la marca en la piel y no percibirán la esencia. El verdadero peligro es aceptar el sistema, aceptar el dominio, aceptar la ideología. La Biblia dice que recibe la marca de la bestia quien no tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8.
Este libro fue escrito por el propio Dios antes de la fundación del mundo. Si crees que Jesús es el único camino, la única verdad y la única fuente de la vida, Juan 14:6, entonces estás en el camino. Con estos muestras saber que no todos los caminos llevan a Dios, sino solo Jesucristo. También debes saber ya que tu salvación no es por tus méritos, sino única y exclusivamente por lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, y que tu vida debe reflejar una nueva vida en Cristo. Y si eres pueblo de Dios y percibes que tu lugar de culto enseña otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, entonces cumple lo que la Biblia orienta. Salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Pues mejor es perder la vida de esta carne condenada a la muerte que perder la oportunidad de seguir a Jesucristo rumbo al nuevo cielo y la nueva tierra. El testimonio. La visión de los dos ejércitos. Si toda la teología que presenté parece teoría, presento ahora lo que mis ojos espirituales vieron. Presento este relato delante de Dios. En 2017, estuve en la capital de mi país y aproveché para ir delante de los palacios del gobierno para orar por el país, como la Biblia manda, que oremos por nuestros gobernantes, para que tengamos una vida más tranquila. Tengo registros y testigos de esto que voy a escribir aquí. Mientras oraba, mi visión fue abierta. Vi 2 ejércitos gigantescos frente a frente, a la altura de las nubes, y aquellas filas se extendían de este a oeste. De un lado, ángeles de Dios, poderosos y ordenados. Del otro, demonios agitados, ansiosos, queriendo desesperadamente avanzar y destruir. Pero, en aquel momento en 2017, no era una batalla, era una contención. Los ángeles impedían el avance. Salí de allí sintiendo que estábamos protegidos. Pero el tiempo pasó. Llegó 2020. En 2020 viene el espíritu algo terrible. Aquellos mismos demonios agitados ahora estaban actuando libremente en la tierra. La agitación del cielo descendió a nuestro medio. La conclusión cayó sobre mí con temor. El tiempo de la contención total terminó. El dique se rompió. La pandemia y el caos global fueron las señales de que las ranas fueron liberadas. El mundo cambió desde entonces y sentimos que hay un nuevo liderazgo oculto operando. La puerta de la gracia todavía está abierta, pero la inundación ya comenzó. Conclusión. La puerta estrecha. Llegamos al final de esta jornada por la anatomía de la profecía. Vimos el reloj de Daniel, el rastro de sangre, la herida sanada, la abominación biológica y el fin de la contención espiritual. Ante todo esto, la pregunta no es ¿qué va a pasar?, sino ¿dónde estás tú? Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha. Hoy, la puerta ancha es el sistema de la bestia. Es espaciosa, ofrece seguridad económica, salud eterna tecnológica y falsa paz. Es el camino lógico. Todos están yendo por él. La puerta estrecha es el camino del rechazo. Es decir no al pan del sistema para decir sí al pan de vida. Es ser llamado loco y anticuado, porque te rehúsas a entregar tu mente y tu cuerpo al nuevo orden. Muchos cristianos se perdieron porque se enamoraron de Babilonia. Cuando la trompeta suene, no tendrán aceite en la lámpara. Mi invitación final a ti, lector, es radical. Desconéctate de la ilusión y reconéctate a la eternidad. No negocies la verdad. Si contradice la Biblia, es anatema. No temas a la bestia, teme al Cordero. El temor del Señor es la única vacuna contra el engaño. Vigila el reloj. Israel ya floreció. La herida ya sanó. Las ranas ya croan. El tiempo es ahora. El rey está volviendo, no como un bebé, sino como el león de la tribu de Judá, para deshacer con el soplo de su boca toda la ingeniería del infierno.
Que en este día, yo y tú, seamos encontrados escondidos en él. Mirar, vigilar, orar. Maranata. Eliseo Moraes, guardián de la profecía. Apéndice. Preguntas y respuestas fundamentales. Pregunta 1. Si el Espíritu Santo se retira, Pentecostés reverso, ¿cómo podrá alguien ser salvo? Respuesta. El Espíritu retira su función de restrictor, que detiene el mal global, pero continúa actuando en la salvación individual. Habrá salvación, pero bajo persecución extrema, sin la protección de la Iglesia institucional. Será una fe de martirio. Pregunta 2. Si la marca es forzada, en niños o por la fuerza física, ¿la persona pierde la salvación? Respuesta. No. La condenación viene de la decisión consciente. La marca es un contrato de adhesión. Quien la recibe conscientemente, acepta el sistema como Señor. Dios no imputa pecado a inocentes o incapaces. Pregunta 3. Si destruimos la máquina biológica, ¿matamos a la bestia? Respuesta. No. El problema no es el hardware. Es la posesión. El espíritu maligno apenas migraría a otro receptáculo. Armas físicas no vencen seres espirituales.